El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán, contra algunas entidades e individuos que están relacionados con el programa nuclear de ese país, medidas que entrarán en vigor a partir del día de hoy. Asimismo, también hay nuevas sanciones contra Nicolás Maduro por violar el embargo de armas que tiene la República Islámica de Irán. Hablamos con nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York. La bancada demócrata ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que retrase el nombramiento del nuevo juez de la Corte Suprema que reemplazará a Ruth Bader Ginsburg, dada la cercanía a la fecha de las elecciones presidenciales. El nombramiento generó una puja entre demócratas y republicanos. Y pese a la pandemia del COVID-19, Colombia tuvo una jornada de paro nacional convocada por diferentes sectores sociales. Los manifestantes, que terminaron en disturbios, rechazan las masacres recientes, la muerte de líderes sociales y también los recientes hechos de brutalidad policial. Tenemos un reporte desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán, así como a 27 entidades e individuos que están relacionados con el programa nuclear iraní. También el país norteamericano anunció sanciones contra Nicolás Maduro por considerar que violó el embargo de armas internacionales que pesa sobre la República Islámica de Irán. Washington espera que estas sanciones sean también respetadas y sobre todo respaldadas por otros países aliados como el Reino Unido, Francia y Alemania. Este tema podría llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó de manera virtual. Será un escenario de discusión entre los dos países. Vamos a ampliar esta información con Mamen Sala desde la ciudad de Nueva York, quien ha seguido la jornada de hoy de esa Asamblea de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, Mamen. Y Estados Unidos y las sanciones que ha impuesto a Irán y a Nicolás Maduro podría ser uno de los temas fuertes de esta asamblea, dado el escenario que representa, donde los países pues prácticamente tienen la oportunidad de tener un cara a cara entre sus gobernantes, representantes o delegados. Pues sí, muy buenas noches, Santiago. Así es. Además, es que medio mundo está pendiente de ese cara a cara virtual entre ambos mandatarios después de que, como decías, Estados Unidos haya impuesto esas sanciones a Irán y a Venezuela por violar el embargo de armas impuesto a Teherán. De momento, este anuncio va a suponer un momento de tensión, de problema para algunos países, incluso para aliados europeos como Alemania, como Francia y además también como Reino Unido, que ya han dejado claro que estas sanciones pues carecen de efecto legal, porque al final Estados Unidos se salió del acuerdo nuclear en el 2018 y precisamente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la ONU tampoco se decantará, se decidirá hasta que el Consejo de Seguridad no se decida. Desde luego vamos a ver un enfrentamiento en esta Asamblea General, como decías, un escenario mundial único en el que ambos mandatarios podrán defender sus posiciones y para eso no vamos a tener que esperar mucho, porque mañana mismo es el turno de ambos. Por tradición, Donald Trump intervendrá justo después del discurso del presidente brasileño Jair Bolsonaro y más hacia la tarde será el turno del presidente iraní Hassan Rouhani. Mamen, justo hoy comenzaron estas rondas de presentaciones a lo largo del día en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los detalles de esta jornada que estuvo básicamente enfocada en el multilateralismo? Sí, pues esta jornada de Santiago se ha dedicado a celebrar el 75 aniversario de las Naciones Unidas y se ha podido conseguir una firma por parte de los Estados miembros de una declaración de que se va a luchar por fortalecer el multilateralismo justo en un momento en el que el mundo se encuentra más polarizado que nunca por la pandemia en la que nos encontramos. Ha sido muy interesante escuchar las intervenciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha apuntado a que este es un momento para defender la labor de la Organización Mundial de la Salud y no para atacarla, justo precisamente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con esos ataques directos a la gestión que ha hecho de la pandemia este organismo. Además, también ha pedido al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que envíe una comisión técnica para vigilar las próximas elecciones que tendrán lugar el día 6 de diciembre. Interesante también el discurso del presidente chileno, Sebastián Piñera,
quien ha asegurado que es el momento de modernizar este organismo, la Organización Mundial, las Naciones Unidas, y ha dicho también que es el momento de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque se ha quedado un poquito anclado en el tiempo y porque ya no responde a las necesidades y desafíos de los tiempos actuales. Mamen, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Nueva York, y precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refería a estas sanciones que hoy impuso Washington al gobierno iraní. Hoy tomaré la primera acción bajo esta nueva orden ejecutiva sancionando al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y a la Organización de las Industrias de Defensa de Irán y a su director. También sancionaremos al anterior presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante casi 2 años, los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU. Nuestras acciones de hoy son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo. Vamos a seguir en Estados Unidos porque la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la jueza progresista de la Corte Suprema, alcanzó también la campaña presidencial de ese país. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que designará un reemplazo el próximo viernes o sábado, mientras que la oposición, la bancada demócrata, le pide que no nombre a un sucesor, dada la cercanía que hay con la fecha de los próximos comicios presidenciales que están previstos para el 3 de noviembre. En caso de que Trump nominara a otro juez para esta corte, esta quedaría con un fuerte sesgo conservador, con temas como el derecho al aborto, que podría quedar bajo su revisión. En 2018, la nominación del conservador Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema sacudió a Estados Unidos, la máxima instancia judicial del país, que tiene la última palabra sobre los grandes temas de la sociedad, tales como el derecho al aborto, el porte de armas, la inmigración o los derechos de la población LGBTI, se inclinaba hacia una mayoría conservadora de 5-4. Antes de que el Senado les dé su aprobación, los jueces de la Corte Suprema son nominados por el presidente de Estados Unidos. Es un puesto vitalicio, una designación que puede impactar en la política de la Unión Americana de manera perdurable. No es, por tanto, una sorpresa que las nominaciones a la Corte Suprema constituyan un gran desafío político. La designación de un nuevo juez por parte de Donald Trump brindaría una considerable ventaja a los conservadores, 6-3. Es por eso que Trump, cuyo mandato presidencial está en juego, quiere actuar rápido, antes de las elecciones del 3 de noviembre. Algo a lo que se oponen con fuerza los demócratas. Joe Biden, su adversario electoral, le pide al Senado que no vote antes de los comicios. En 2016, año electoral, el Senado se había negado a votar sobre un candidato nombrado por el expresidente Barack Obama, argumentando que no podría tomar tal decisión en medio de una contienda electoral. 4 años más tarde, el líder de los republicanos en el Senado parece no recordar ese episodio. Mitch McConnell ya ha dejado saber que organizaría una votación si Donald Trump anuncia su elección. En otros temas, Colombia vivió una nueva jornada de paro nacional en varias ciudades del país que reunió a varios sectores de la sociedad colombiana. Los detalles los tiene desde Bogotá Luis Muñoz. Colombia vive este 21 de septiembre una caravana social por la vida y por la paz organizada por el Comité Nacional de Paro, que está formado por sindicatos y también por movimientos sociales. Aquí, en la céntrica Plaza Bolívar de la capital colombiana de Bogotá, era el lugar donde tenían que confluir 13 marchas que salían desde distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, cuando había concentradas apenas unos pocos miles de personas, han empezado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, cuando un pequeño grupo ha lanzado piedras a la policía. También ha habido otro grupo que ha hecho una cadena humana para defender a la policía de esos lanzamientos de piedras. Poco después, en los aldeaños de la Plaza Bolívar, se han producido la disipación de una de las marchas que llegaba del sur, cuando la policía ha tirado también gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que los manifestantes han respondido con piedras. Esta convocatoria del 21 de septiembre es en memoria de los 13 fallecidos del 9 y el 10 de septiembre que murieron a manos de la policía por fuego real, después de que se quemasen también 70 estaciones de policía. Además de estos hechos, también se está protestando por la gestión del gobierno de la pandemia desde el punto de vista económico y social, unas protestas que no solo se han reducido a Bogotá, sino que se han extendido en otras ciudades del país como Medellín, Cali o Barranquilla. Es todo por el momento aquí en France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.